pueden ver, a partir de esta comparación entre dos obras concretas que caracterizan poéticas bien diferenciadas, ¿no? Y cuando hablamos de poéticas estamos hablando de estos modos de hacer, de estas grandes configuraciones, que como decíamos en general no llegan a partir de nombres propios, pero la verdad es que es lo que en una época va ganando digamos, el primer plano, ¿no? Por ejemplo, siempre se habló de Griffith como el padre de este MRI, de este modelo narrativo cinematográfico tan poderoso, y sin embargo, un trabajo, por ejemplo, como el que señalábamos, de cambio de plano en función de exigencias narrativas, se detectó en Europa con antecedentes vinculados a un cortometraje que se llamaba Los anteojos de la abuela. Es decir, que era una búsqueda que estaba caracterizando el periodo y que no solo se localizaba en un país o en una región y que tampoco se acotaba o se limitaba a una figura o un nombre propio, como es el caso del Nacimiento de una Nación y de esta película de Griffith. Ahora fíjense en esta selección de imágenes que hice del cortometraje que vimos en segundo lugar, del fragmento de cortometraje que vimos en segundo lugar, El Retorno a la Razón, de un artista de vanguardia, de Man Ray, vinculado al surrealismo. Fíjense que acá nosotros no podemos hablar de un proyecto cinematográfico vinculado ni a la mímesis, ni a la mímesis, ni a la narración. A la narración en primer lugar, ¿por qué no? Porque no hay una sucesión de aspectos o de elementos que se vinculen entre sí según un principio causal, según un principio de causalidad, ¿sí? Existe sucesión y existe transformación, efectivamente, pero no hay lógica causal. Lo que tenemos es más bien una sucesión y una transformación en la que se ponen en juego aspectos que podemos conectar con la poesía, con lo poético e incluso con figuras retóricas vinculadas a la poesía. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en este primer frame que seleccionamos a los 0,13 segundos, que tenemos esta figura circular, oscura, sobre fondo blanco, con una ranurita, ¿no? Que podríamos emular, pensar en reloj, pero que tampoco termina siendo el cuadrante de un reloj, que además ahora nosotros la congelamos, pero en el video, digamos, en lo cinematográfico, hay un desplazamiento de esa figura en el cuadro que también construye un sentido audiovisual. Por ejemplo, construye un ritmo, una dirección, una velocidad. Y en el segundo 23 tenemos esa misma figura, pero invertida. ¿No? Entonces acá estamos, por ejemplo, poniendo en juego una figura retórica que es la inversión, ¿no? Tenemos la misma figura, pero en un caso la tenemos con fondo blanco, la figura negro con ese detalle en blanco, y en el segundo caso la tenemos invertida, el fondo oscuro, la figura en blanco y ese detalle en oscuro. Si hiciéramos un análisis de este cortometraje en términos de este desarrollo de las figuras retóricas, repetición, inversión, contraste, podríamos advertir que la búsqueda de lo cinematográfico está dada entonces por esta exploración de valores rítmicos, lumínicos, por valores que tienen que ver con la textura y no por una búsqueda que se conecte con lo mimético o con lo narrativo. Y cuando digo esto, fíjense incluso en esta figura del cuerpo humano, que sería una figura que conectaríamos con la posibilidad de lo figurativo y de la representación, pero que está trabajando en este cortometraje, en esta obra, en términos de, por un lado, un desplazamiento que se va a dar de manera en el eje horizontal, ¿no? Esta figura va girando de un lado a otro, sobre esta figura al mismo tiempo se proyecta una textura, es decir, que es una figura que no está funcionando en términos de cuerpo femenino desnudo, sino en términos de una pantalla sobre la cual se están proyectando a su vez un juego de luces y de sombras que construye una textura y que en el minuto 2:34
la vemos en lo que sería una clave positiva y en el 238 la vemos invertida, la vemos en negativo, que da un efecto de solarizado, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto que introducíamos, por un lado con Ismael Xavier, esta vocación antimimética y antinarrativa, o lo que veíamos como el Tazara, de una búsqueda que tiene que ver con la exploración de lo que se puede producir, crear en términos cinematográficos, pero tomando distancia de la mimesis y de la narración, la podemos detectar en esta obra de Man Ray de 1923, ¿sí? Muy tempranamente, y que elegí en este caso porque me parece que es una obra muy clara para pensar estas relaciones, pero que podríamos tomar otra serie de obras, ¿sí? Por las características de este momento, no vamos a poder presentarles en este desarrollo muchos otros ejemplos. Sí les vamos a ofrecer los links para que ustedes puedan verles en sus tiempos y en la modalidad que elijan, pero esta condición atraviesa el gesto de la vanguardia. A toda la vanguardia no, y eso es lo que vamos a ver en la próxima grabación.